Ya estamos de vuelta con Influyentes. Y de vuelta en Polar Comunicaciones con Influyentes en un interesante debate sobre esta presentación que hicieron 34 constituyentes que cuestionaron un poco las reglas que tiene la convención y que se firmaron el 15 de noviembre de 2019. En este debate continúa un poco la conversación, quedó pendiente Manuel Gallardo. Vamos, Manuel, con tu opinión. Sí, mira, nosotros somos un panel de ex candidatos y yo creo que venimos todavía con la vorágine de la campaña, pero considero que para este tipo de reflexiones no tenemos que ganarlas todas. O sea, es decir, creo que tenemos que darle 2 o 3 vueltas a las cosas. Yo, ¿por qué desdramatizo un poco la declaración? Porque creo que esa lista en particular está viviendo un proceso nuevo, un proceso de aglutinarse, de haber... Y creo que algo que falta en la política chilena, y que también creo que le falta a la lista del pueblo, es la capacidad de reconocimiento. Yo reconozco el logro que ellos han tenido y la representación popular que tienen, y sí, en campaña y durante la prueba le escuché el mismo discurso, no nos representa el acuerdo del 15 de noviembre, sin embargo vamos a competir bajo estas reglas. Pero tampoco reconocen que fue la política representativa tradicional, porque digamos que los que votaron, los parlamentarios, tampoco lo eligieron aquí extraterrestres, lo eligió la gente, desde la UDI hasta los del Partido Comunista. Bueno, el Partido Comunista votó en contra, pero hasta los del Frente Amplio, que votaron a favor del acuerdo del 15 de noviembre, y fue esa clase política la que empujó más, a lo menos la buena parte de la oposición y una parte del oficialismo, para que haya escaños reservados, para que haya representación de lo de las listas de independientes es una apertura absoluta de la clase política para que se puedan inscribir. Es decir, si no hubiese existido ese formato de inscripción al que empujaron gente de oposición, de partidos tradicionales, la lista del pueblo hoy día no existiría. Y yo creo que esas sí son cosas que hay que reconocer, como también el tema de la paridad. Entonces aquí yo no creo que ni alguien haya hecho todo bien ni otros estén haciendo todas las cosas mal. Yo creo que tenemos necesariamente que darle una vuelta. Y a mí lo que más me preocupa de la convención, y si algo rescato de las distintas bancadas que se están armando ahora, es la necesidad de darle legitimidad, no solamente por la vía de este tipo de declaraciones, sino que también por la vía de la participación ciudadana. Yo creo que es un tremendo desafío para la convención cómo estos 155 no se van a la montaña y vuelven con las conclusiones, sino que de alguna manera tienen que abrir mecanismos de participación en donde siempre nosotros pedimos una convención abierta con votaciones públicas, pero también los constituyentes van a tener un necesario feedback que generar con la ciudadanía, y eso me parece que el reglamento cumple un rol, pero también los constituyentes. Así que yo insisto, yo no hubiese firmado esa declaración, pero hago el esfuerzo de tratar de entender el proceso que está viviendo esa lista, con la cual tengo muchas diferencias de forma y de fondo, pero entiendo que están viviendo un proceso que, ojo, en el que no se pueden quedar pegados, sí, desde mi punto de vista. Es decir, no pueden pasarse la convención solo en declaraciones, porque el mismo pueblo al que ellos representan lo eligió para escribir una constitución bajo ciertas reglas, y creo que es en eso también el esfuerzo en el que tienen que poner las energías los próximos meses. Ya para ir cerrando el tema, Rodolfo, querías agregar algo, dijiste cortito. Sí, quiero hacer 2 preguntas cortitas. La primera a la Javiera, si es que ella, porque se cuestionó el acuerdo, si es que ella estaría, por ejemplo, si es que va mal la cosa y pinta que se va a rechazar, si es que ella estaría de acuerdo con que la lista del pueblo eventualmente postulara o pudiese postular que el plebiscito de salida no fuera, que es una parte del acuerdo, y una también a Pablo, que obviamente todos, después de escucharlo a él, quedamos un poco más, digamos, a tono, o un poco más, se ve más templada su declaración, pero no sé si es que representa él a título de Pablo Cifuentes, o podemos interpretar que habla a nombre de la lista del pueblo. O sea, para que no me rete la Susi, cortita las preguntas. Sí, no entendí muy bien. O sea, mi principio es que en una democracia cualquier propuesta de un actor político, sobre todo un actor tan político tan importante hoy día como la lista del pueblo, con una bancada de alguna manera que es parte de la Convención Constitucional, puede de alguna manera proponer al debate público modificaciones al proceso, sobre todo si se trata de un proceso tan importante donde tiene que tratar de alcanzar la mayor cantidad de legitimidad posible. Yo leo las declaraciones así y veo que si efectivamente en este proceso vemos que esas reglas quizás podrían ser perfeccionadas, no veo por qué no, bajo las mismas reglas
¿no es cierto? Bajo el mismo proceso que se dictaron esas reglas, se pueda modificar. Yo no veo ningún inconveniente que, por ejemplo, llevemos al debate público, modificar algunos aspectos de la convención, siempre que y ese debate se transforme después en un debate en el Parlamento, el que finalmente termine con una reforma que modifique el proceso actualmente existente. Creo que la democracia es siempre un esfuerzo colectivo de ir mejorando nuestras decisiones públicas, nuestras decisiones políticas, y en eso no le veo ningún inconveniente de que cualquier grupo político pueda proponer unos cambios a este proceso. ¿Incluido el plebiscito de salida? ¿Cómo incluido el proceso? El plebiscito de salida está en el acuerdo también, que va a haber un plebiscito de salida en que va a votar la Constitución. Si la lista del pueblo lo propusiera, porque uno puede proponer cualquier cosa, pero ¿qué te parecería a ti? Pues eso es lo que estoy preguntando. ¿Proponer qué? No entiendo qué. Eliminar el plebiscito de salida. Es que eso creo que es política de ficción, porque me imagino que no veo en ningún interés de la lista del pueblo eliminar el plebiscito de salida. Creo que es una instancia súper importante de participación, y toda la línea de la lista del pueblo y de la oposición ha defendido mayor participación, mayor mecanismo de democracia directa. Yo haría la pregunta al revés. Yo creo que quienes más se han negado al principio del acuerdo, las primeras versiones de ese acuerdo del 15 de noviembre, no establecían plebiscitos del sector político donde Rodolfo forma parte. Ahí fue donde se estableció, no, mejor hagamos un proceso de reforma cerrado en el Congreso. Entonces, es política ficción. Yo no lo apoyaría. Creo que restar un proceso de mecanismo de participación directa a la ciudadanía a algo que entrega mayor legitimidad. Ya, pero vamos cerrando el tema con Pablo, a ver qué le responda Rodolfo. Sí, yo creo que para responder la pregunta de Rodolfo igual es importante hacer algunas distinciones. En primer lugar, aquí hemos estado hablando todo el rato de la lista del pueblo, y creo que es súper importante aclarar que las vocerías del pueblo, la vocería de los pueblos es un nuevo conglomerado que nace de una parte de la lista del pueblo, no toda la lista del pueblo, ya se conforma por una parte de algunos escindidos de ahí. Se conforma también por algunos representantes de escaños reservados y también por algunas candidaturas, o en este caso constituyentes, que vienen desde listas de movimientos sociales. Ya no es exclusivamente la lista del pueblo. Ahora sí, como dices tú, yo creo que es súper importante bajarle un poco el tono a la discusión. De repente mediáticamente, y en esto sí podemos coincidir y podemos estar de acuerdo, en que el tono quizás de la carta se presta un poco para sacar algunas ronchas, y lo puedo entender desde el siguiente punto de vista. Yo creo que lo que pasa con este conglomerado es que nace desde movimientos que vienen con una vocación de minoría, que han tenido que constantemente hacer ruido y tratar de validarse frente a un sistema que les resulta adverso. Y hoy el escenario es diferente, y quizás es tremendamente necesario poner los temas sobre la mesa quizás de una manera un poco más mesurada, un poco más dialogante, y que permita también zanjar estos resquemores que también se van creando en la discusión. Pero sí, acá lo que yo sí te puedo responder es que desde donde yo te hablo es desde la Coordinadora Social de Magallanes, y en ese caso nuestro compromiso siempre ha sido con la participación, con la democracia y con la legitimidad de los procesos, y en ningún caso en tratar de imponer cosas que sean de manera ni autoritaria, ni tampoco, mucho menos, sin consultarle a la ciudadanía. Perfecto. Bueno, chiquillos, para ir cerrando el tema para mucho, además la convención nos va a estar acompañando. Manuel, para terminar, ya. No tiene que ver con el tema, solo que a propósito de que en el panel anterior conversamos de los movimientos independientes, los movimientos sociales y la crítica a los partidos. Yo creo que los partidos políticos como espacios son fundamentales para una democracia. Y sí, tengo que decirle a la lista del pueblo que están operando como funcionan los partidos, que ojo, no es malo, los partidos políticos en sí no son malos, lo malo son las prácticas políticas, pero organizarte, tener ideas, tener una ideología, mecanismos de funcionamiento, constituir bancadas, tener voceros, es lo más parecido a un partido. Aquí como que muchos van a querer desconocer la organización propiamente tal, pero así funcionan, digamos, los partidos políticos. Puede que hoy día ellos no se hagan llamar un partido político, pero tienen, es como se dice, orejas de gato, ojos de gato, bigotes de gato, se escuchan como gatos, pero no son gatos. No, la verdad es que es lo más parecido a un partido. Eso quería decir. Andrea, para cerrar. Ya, sí, solo para cerrar, una última reflexión. Me quiero tomar de lo que dice Pablo. Yo igual siento detrás de este movimiento temor, pero no en el mal sentido, sino que el temor que él refleja, es decir, nos costó tanto llegar hasta donde estamos, y estamos tan acostumbrados a que nadie nos oye y a que nos pasan por encima, y ahora tenemos que rayar la cancha. Y creo que eso es algo que va a decantar con el tiempo, y siento que ahí el resto no tiene la receptividad que necesita de entender el movimiento cómo va, y esa sobrereacción tampoco ayuda.
y polariza a ambos lados. Entonces creo que necesitamos leer debajo de las declaraciones. Y también va a ser para la lista del pueblo importante entender las consecuencias que tiene de repente actuar de manera quizás intempestiva. Bueno, vamos a ir viendo esto en el desarrollo de las próximas semanas y meses. Esto de la convención recién está comenzando. Y a propósito de pandemia, de crisis social y política, económica sobre todo, también traemos un tema desde la semana pasada que no alcanzamos a tomar y que lo vamos a aprovechar de tocar ahora porque ya llevamos 3 proyectos de retiro del 100% de los fondos restantes, la AFP restante, hay gente que ya no le queda nada. Hay una propuesta del diputado Jorge Alessandri de la UDI, otro del diputado Durán de Renovación Nacional y un nuevo proyecto de la diputada Giles del Partido Humanista. En el Congreso está claro que hay algo con el tema de los retiros de los fondos de las AFP a propósito de la pandemia, a propósito del movimiento político y social que viene desde el 2019 y que queremos comenzar conversando un poco con Manuel. Además de algunas propuestas de nuevos sistemas de pensiones para nuestro país a propósito de la Constitución. Sí, yo creo que aquí lo que hay que hacer es fijar posiciones y sincerar el debate político. Y en ese sentido creo que hemos tenido un retroceso cultural con los retiros del 10% de AFP, porque justamente yo por lo menos me paro desde la oposición política en donde hay que cambiar el sistema de pensiones, es decir, que todo lo que yo cotice, que creo que debe ser aumentado a lo menos en 5 o 6 puntos, no todo va a ir a mi capital individual, por lo tanto no es mi plata, y aquí se ha hablado mucho de quiero retirar mi plata y es mi plata, y si es el 100% prefiero yo tener mi plata. Hay que decirle a la gente que si uno quiere mejores pensiones es inviable un mecanismo de mera capitalización individual. Por eso es que no basta con eliminar las AFP. Si mañana cambiamos las AFP y las cambiamos por un ente público que sea el que administre este 10%, vamos a seguir con un sistema de capitalización individual y vamos a seguir con malas pensiones. Desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es avanzar hacia un sistema mixto en donde tengamos 5 o 6 puntos más de cotización, en donde todos esos puntos extras vayan a un fondo común que sea por la vía del aporte del Estado, por el aporte del empleador y por supuesto aumentar un poco más la cotización que nos descuentan a nosotros. Esto no es inventar la rueda, la verdad, es ver cómo han funcionado los sistemas que hoy día de alguna manera entregan mejores pensiones en el mundo, y en el caso del pilar contributivo, a su cotización, yo creo que derechamente lo que hay que hacer es crear un ente público y que nos permitan sacar la plata de la AFP para llevarla a un ente público. Hay lo hace mal, otros dicen que el privado lo hace mal. Bueno, para los que tienen las teorías de creer tanto en la libertad y la libertad, que la gente sea libre, que ese porcentaje de capitalización individual uno lo pueda mantener en la AFP o simplemente pueda llevarlo a otro espacio. Yo, por ejemplo, lo llevaría a un ente público y soy partidario de que toda mi cotización extra vaya a un fondo común, de tal manera que se genere esta solidaridad intergeneracional que de alguna manera nos va a permitir que todos tengamos una pensión básica universal, y es decir, lo que tú trabajas, tu 10% en este caso, vaya por sobre esa pensión básica universal, y así no solamente tener pensiones por pobreza, sino que ya se ha empezado a hablar de la línea de la suficiencia, es decir, pisos mucho más dignos de cómo tienen que vivir las personas mayores. Así que yo creo que aquí lo que hay que hacer es sincerar las posiciones. ¿Qué modelo de pensiones queremos? Y es momento de poner esa discusión sobre la mesa. Andrea. Bueno, como diría el Bombo Fica, sospechosa, un proyecto de ley que en el fondo a una de Teresa Marinovich hasta la Pamela Giles me dice, bueno, ¿qué hay detrás de esto? O sea, ¿cómo pueden estar de acuerdo posiciones tan distintas en hacer lo mismo? Me molesta la argumentación que hay detrás, porque es un utilitarismo realmente impresentable. Desde la derecha, esta como campaña del terror de exijamos el 100% porque de partida dieron por perdida la elección presidencial, al tiro, lo notificaron. Porque lo que han usado de argumento es básicamente, sabes que va a llegar acá un gobierno de extrema izquierda y van a expropiar lo que nos queda, así que recuperemos nuestra plata. Y que francamente no da mucho para análisis. Lo de Pamela Giles, no sé, yo creo que es una cuestión como casi es su bandera de lucha. Creo que es lo que ella ha considerado que le da algún tipo de popularidad o ventaja.
pero detrás de ninguno de esos proyectos hay algo que sea sustentable o que en realidad vaya a resolver un problema de fondo. No lo fueron nunca los retiros una buena medida económica. Supimos que eran necesarios, atendía la eficiencia que tuvo el gobierno en llegar a tiempo, en forma y en cantidad a la necesidad de la gente, pero nadie puede dejar de reconocer que eso ha empobrecido a los chilenos y que hoy día no cuentan con fondos de pensión. Entonces, hoy día hay un IFE aprobado, ¿ya? Insistir con los retiros, que más encima hay mucha gente que no tiene que retirar, es básicamente populista, no tiene ningún futuro. Y me parece preocupante que hay algunos que todavía se cuelgan de eso, o para hacer campaña de terror o para tratar de ganar votos. Creo que el foco es otro, y creo que efectivamente el foco es en cómo hacemos para tener un sistema de pensiones que sea digno y que sea bueno. La discusión es compleja porque se da en paralelo con la convención, donde se van a cambiar los criterios. Yo espero que se cambien. También era parte y sigue siendo parte de nuestro programa como no neutrales el tener un sistema de pensión distinto al que tenemos ahora, donde no sea estrictamente capitalización individual. Va a ser un desafío, porque dentro de todo la solidaridad es algo a lo que queremos apostar, pero hoy día todos los chilenos tanto les dijeron, sabes que esa plata es suya, y les terminó llegando la plata, que hoy día va a ser más difícil incluso decir, bueno, apostemos ahora que esa misma capitalización que usted hace no sea suya, sino que sea solidaria. Vamos a tener que tener un impulso como para país, para entender que es necesario dividir ese ahorro entre solidario y particular. Y esos desafíos también tienen de fondo otros presupuestos. Las remuneraciones son bajas y en consecuencia hay que apuntar a cómo aumentamos remuneraciones para que la tasa a su vez sea más alta y tengamos más de dónde cotizar. Ese es el verdadero desafío, o sea, cómo estructuramos un sistema de pensión. Y no hay nadie discutiendo muy en serio eso. Eso es lo que veo yo. Veo que es como un oportunismo para sacar cada uno algo de ventaja personal. Pablo, ¿tú también lo ves como un oportunismo? ¿Un Sí, oportunismo totalmente. político desde Chincolajote? Sí. La verdad es que concuerdo plenamente con lo que dice Andrea y también me hace mucho sentido lo que comenta Manuel. Siento que Chile se merece una discusión seria con respecto al sistema de pensiones. Lo que estamos viendo hoy en día es como cuando empiezas a repetir el chiste y como que ya la primera vez funciona, la segunda vez ya no tanto y la tercera ya como que, oye, ya para, ¿cierto? El tema de los retiros comenzó como una medida de urgencia que nunca nos pareció tampoco la medida ideal. Siempre se dijo que lo idóneo era que las ayudas vinieran desde el Estado, ¿cierto? Que tuviéramos un sistema de seguridad que permitiera a las personas responder mejor a la pandemia y como medida extrema se acudió al sistema de pensiones y a hacer los retiros. Pero, obviamente, eso era una medida de emergencia, nunca fue lo ideal porque estamos jugando efectivamente con el futuro y con la previsión de las personas, ¿ya? Esto ya nos ha puesto ya en una situación que va a ser compleja para el futuro. Ya tenemos un escenario de pensiones para los próximos años que está súper difícil sortear y por lo tanto creo que declaraciones o proyectos como este, que en el fondo están también apuntando más a un discurso ideológico que a una solución concreta, me parecen súper lamentables, súper irresponsables y súper peligrosas. A propósito de eso, ¿sí? Mario Marcel, el presidente del Banco Central, dijo esta semana que si se aprobaba un proyecto de este tipo, nuestro país puede retroceder 100 años en su desarrollo en seguridad social para las personas. De que trae un daño. El tema es cómo se repara, cómo se subsana. ¿Qué propuestas tenemos, Pablo? Sí, claro, bueno, ahí esas declaraciones siempre hay que mirarlas con lupa. Hubo por ahí una persona que dijo que sí incendiar Chile incluso, pero sí, pues yo creo que efectivamente hay que avanzar en una discusión seria con respecto al sistema de pensiones. Personalmente también creo que es necesario un sistema mixto, no se puede basar todo exclusivamente en la capitalización individual, y ahí concuerdo con lo que decía Andrea, que en el fondo si tenemos remuneraciones que son bajas, si tenemos un sistema que no está rindiendo frutos, porque finalmente las AFP son un excelente negocio, pero son un pésimo sistema de pensiones. Las utilidades son tremendas, pero lo que chorrea en el fondo para las pensiones, que es para lo que debería ser, no está funcionando. En el fondo, por poner un punto, un dato así al voleo, las utilidades que tienen las AFP en un año son más o menos 4 veces lo que se gastó el año pasado en gasto público en educación. Entonces, claramente es un tremendo negocio, pero no entrega lo que es su esencia, que es dar buenas pensiones. Y ahí yo también creo en un sistema que sea mixto, que no se base exclusivamente en la capitalización individual, que tenga también un pilar solidario, y por supuesto, creo que no puede quedar esto tampoco en manos de entidades 100% privadas. No puede haber fin de lucro, no puede estar simplemente puesto el futuro de los chilenos y las chilenas en manos del mercado.
y ahí hay que tener una discusión seria al respecto, ni mucho menos pensar en destruir el sistema por la vía que sea, por este retiro del 100%, sin tener antes una propuesta previamente conversada. Perfecto. Javiera Morales. Sí, yo creo que acá tenemos bastante coincidencia, porque efectivamente esos proyectos de ley son malos de donde uno los mire. O sea, efectivamente, políticamente, por un lado, yo veo, si se juntaron ambas puntas es por razones distintas, pero igualmente criticables. Por un lado, yo veo que efectivamente coincido con la Andrea de que hay una intención de provocar cierta o de iniciar cierta campaña del terror, que en este caso es absolutamente infundada, porque aun cuando la derecha pierda el gobierno, yo hasta el momento no he visto ningún candidato presidencial en sus programas actuales que esté hablando sobre meterle la mano a los actuales ahorros. Entonces creo que de alguna manera forma parte también de algo más intencionado, con un ánimo electoral evidente. Y desde el otro lado, bueno, sin duda, sabemos que ya de alguna manera se dio alguna respuesta por unos meses. Eso es algo importante también, que el IFE actual dura 3 meses, si no me equivoco, y que esta mala política de la que hablamos durante un año ya en principio no corresponde a este momento, porque hay una respuesta por lo menos hasta septiembre para la emergencia sanitaria, y sin duda un mal proyecto desde el punto de vista técnico, porque como acá todos hemos señalado, no soluciona el problema de las pensiones en ningún sentido. Y creo que acá, más allá de que existan distintas posiciones, si uno ve las propuestas técnicas que hay sobre la mesa, la verdad es que no tienen tanta divergencia, sino que hay bastante coincidencia en ellas. Si uno compara la de la Comisión Bravo con la propuesta que se interpuso, el proyecto de ley que se interpuso al final del gobierno de la expresidenta Bachelet, con la propuesta ahora de la oposición, hay hartas coincidencias en que hay que aumentar la cotización sobre más o menos el índole del 6%, y también en que las pensiones tiene que haber un mínimo, que hoy día se habla de la línea de pobreza, sin duda que ese mínimo, la idea es ir avanzando hacia adelante. No puede ser que una persona ha trabajado toda su vida y termine sus últimos años en la línea de la pobreza, o sea, tiene cualquier problema y cae en la línea de la pobreza. Efectivamente, como punto de partida todos comparten ese piso. Lo que yo creo que donde hay más divergencia es en que el gobierno sigue insistiendo que parte de ese porcentaje se vaya a capitalización individual, cuando ya sabemos que hay un 10 hoy día que ya se va a capitalización individual, y lo otro es en el rol de las AFP. Y creo que en eso podríamos avanzar bastante en el debate si se llega, o sea, de alguna manera se tomara en consideración que las AFP hoy día no es un sistema que esté legitimado por la ciudadanía para administrar las pensiones. Como señalaba hace un ratito, creo que era Pablo, efectivamente las AFP hacen muy buen trabajo, pero para el espíritu de lo que fueran creadas, porque fueron creadas con el objeto de no mejorar las pensiones, sino que establecer el mercado de capitales que hoy día funciona, y sabemos que funciona bastante bien, y para generar utilidades funciona bastante bien. Entonces, si reconocemos ese problema de legitimidad que tienen las AFP, creo que es posible avanzar y no seguir insistiendo en que ellas mantengan un rol tan importante en el actual sistema de seguridad social, que sin duda se tiene que basar en un pilar solidario, y tiene que tener como objetivo, como buen sistema de seguridad social, ser universal, y de alguna manera no puede estar dejado a las leyes del mercado, porque la seguridad social es uno de los derechos sociales, junto con la educación, junto con la salud, y uno de los grandes que son, sabemos, nuestras grandes debilidades en nuestro sistema de protección social. Rodolfo, la mayoría de estos proyectos de retiro de 100% han venido desde la derecha ahora. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que todos los proyectos de retiro del 10, el segundo de 10, el tercero y el de 100 son malos, digamos, porque efectivamente las pensiones van a ser peores con todos esos retiros. Y yo creo que acá pasa algo que hay que entender. Bueno, en Chile las pensiones son malas y eso hay que arreglarlo. Yo creo que ahí todo el panel va a estar de acuerdo, según lo que he escuchado, pero también hay que entender por qué no se han arreglado. Y acá no es. Y esto es un tema de plata, ¿de dónde se saca la plata? Esa es básicamente la pregunta que hay que hacer. Entonces, solidaridad, con mayor carga impositiva, esas son las preguntas que queremos hacer, pero también, ¿por qué no se ha podido arreglar? Y yo creo que, como decía la Javiera, los proyectos del gobierno ahora y el de que salió de la Comisión Bravo Bachelet son más o menos similares,
y el problema es que nadie se ha querido comer el muerto de decirle a la gente que tiene un ingresos bajos, que va a tener que cotizar no el 10, sino que el 20, que es lo que cotizan, ya sea en un sistema de reparto, la gente cotiza en los países a los que miramos con admiración, cerca de un 20, más o menos, un poco más, un poco menos. Entonces, nadie se quiere comer ese muerto, y eso es lo que ha pasado, y por eso no avanza la reforma del sistema de pensiones, porque en cualquier país donde se hace esto queda la escoba, digamos. Además que en este país hay mucha gente que no se impone. Todos los independientes, sabemos que hay un porcentaje muy grande de gente que pudiendo no lo hace. Pero que no es culpa de ellos, hay mucha gente que tiene trabajos informales también, el sistema no reconoce la informalidad, también hay gente con lagunas, porque como la estabilidad laboral en Chile no es una de sus características, pero el tema del retiro del 10%, y acá a modo anecdótico, cuando yo era candidato, por ejemplo, yo estoy en contra de los 10 retiros, pero el tema político, yo salí siempre a hablar en contra de los retiros, pero era muy difícil, porque es un tema muy impopular. Entonces, en la medida que no estemos dispuestos a hablar en serio del tema de pensiones y de hacer lo que hay que hacer, yo creo que no vamos a poder avanzar. O sea, es muy complicado, y el tema del tercer retiro es absurdo. En Chile cotizan cerca de 10 millones de personas, dejémoslo en 10, son un poquito más. Pero para el tercer retiro ya habían entre 3 y 4 que ya no tenían nada. Entonces, y los que no tenían nada eran los que más necesitaban la ayuda. Entonces, el tema era absurdo, y los datos del Banco Central dicen que más del 50%, me incluyo dentro de ese 50%, tenían la plata guardada en el banco o en instrumentos de ahorro. Esos datos están, digamos, no la gastaron inmediatamente. No estoy diciendo que se haya partido a comprar televisores como caricaturizan algunos, no estoy diciendo eso, pero la plata, el ahorro es forzoso, porque la gente en general privilegia el presente por sobre el futuro, y por eso se obliga a cotizar, y por eso uno la saca. Yo la saqué por eso, dije, bueno, pucha, quizás tengo problemas de plata, prefiero tenerla yo. Entonces, y respecto al tema de la campaña del terror, a mí me parece que no es infundado. Yo sé que la derecha a veces es buena para hacer campañas del terror, cosa que yo no comparto, pero efectivamente han habido propuestas que, bueno, Jadwe hablaba de nacionalizar, Proboste también, y el tema de la cuenta nocional que propone la Fundación Sol y el candidato Boric, al final uno le pasa la plata al Estado y te anotan más o menos que en una ficha Excel cuánto fue lo que tú pasaste, y después al final te lo pasan, te lo reponen. Eso, claro, no es una expropiación de, oye, para acá y bueno, no va a haber nunca más tu plata, pero lo que pasa dependiendo de cómo configura el sistema, por ejemplo en Argentina, se hizo eso mismo, y las pensiones que reciben son miserables, además que no se reajustan por el tema de la inflación, y ya están con una inflación del 60%. Entonces, el tema hay que tomarlo con cuidado. No hay recetas mágicas para el tema de las pensiones. Todos los países que se meten a hablar de pensiones en general tienen problemas, porque nadie quiere pagar más plata para su vejez. Entonces, yo ahí como cerrando un poco el punto, estoy de acuerdo un poco con Manuel, de que un sistema mixto, yo en lo personal preferiría seguir cotizando en la AFP, y el tema solidario se ha instalado muy fuerte, y yo creo que sí, efectivamente, tiene que haber una solidaridad, pero la solidaridad tiene que venir en una carga impositiva que se saque de la gente que genera más riqueza, que tiene, digamos, mayores ingresos, y no solidaridad entre gente de clase media, porque finalmente le estamos cargando la mano a la gente de clase media en vez de a la gente que tiene más recursos. Manuel, querías acotar algo. Sí, solo un punto, que tú mezclas el tema de la reforma previsional con los retiros del 10%. Yo, por ejemplo, estuve a favor de los 3 retiros del 10% por una razón bastante sencilla. No existía el IFE que existe ahora. El IFE de su momento, que era el que el candidato presidencial de Bópoli, acordémonos, chocó coditos, que eran 65 lucas solo por 3 meses el año pasado, mientras se venía proponiendo desde la oposición una renta básica de emergencia, era algo a lo que no accedió el oficialismo, y los retiros del 10% tenían que ver con eso, y tenía que ver con también entender la complejidad de los hogares, donde tú no solamente tienes que medir a una persona. Si tú tienes 2 personas que ganan 1.200.000 pesos una casa, y una se queda sin trabajo, la persona del 1.200.000 pesos evidentemente iba a sacar igual su retiro del 10%, porque era el ingreso del hogar el que se veía perjudicado. Hoy día tenemos sin duda alguna un IFE mucho más robusto, un IFE mucho más universal también, pero aquí la gente retiró en buena parte, también los que no ocuparon la plata, por la falta de confianza en el sistema. Está en el nivel de descrédito del sistema de AFP, que la gente dice, mira, saque o no mi 10%, mi pensión va a ser mala igual, saque o no mi 10%, yo voy a probablemente tener una vejez
miserable igual con los ingresos que tengo. Entonces era multivariable, diría yo, el por qué la gente terminó retirando ese 10%. La discusión de la reforma previsional es otra cosa. Y recordemos que fue el presidente Piñera en el que cuando fue el tercer retiro, propone este bono de 200.000 pesos a los que no tenían plata y dice, y vamos a aumentar en 2 puntos la cotización y el Estado va a poner uno de esos puntos, pero ese punto iba a ir a la cuenta individual también que la manejan la AFP. Entonces fue el propio presidente de la República el que también mezcló innecesariamente las cosas. Yo creo que aquí hay que separar las aguas en 3. Lo que eran los retiros del 10%, yo por supuesto creo que es una ridiculez lo del retiro del 100%. Otra cosa es la reforma previsional propiamente tal, que creo yo no como urgencia, porque no es una discusión banal ni de vida ni de... Y lo tercero es cómo se consagra, cómo esto conversa con la Convención Constitucional, porque esperamos se consagre justamente la seguridad social de una manera distinta como está hoy día en la actual Constitución. Entonces yo creo que es un proceso que no se va a agotar en el corto plazo, sino que de alguna manera va a estar resuelto de aquí a un par de años más. Javiera. Sí, siguiendo un poco la estructura de Manuel, que creo que nos va a ayudar harto a ordenar el debate, efectivamente, en cuanto a la reforma previsional, ahí yo tengo una divergencia con Rodolfo, que dice que no se ha avanzado porque no se ha querido decir a la gente que se quiere subir unos puntos. Yo diría que acá había cierto avance y es el gobierno quien sigue insistiendo hasta los días de hoy en que parte de ese porcentaje siga la capitalización individual, cuando en principio hay un gran consenso de que se requiere mayor solidaridad para que los fondos del sistema, de todo el sistema, sea que salgan de fondos generales, sabemos que esto también es un impuesto de alguna manera, ¿no es cierto? Estos recursos se repartan de modo tal de lograr un objetivo común, y que es que toda persona, independiente de cuál ha sido su situación en el mercado laboral, llega un momento de su vida, pasados los 60 años, tenemos que discutir también eso, en que ya no puede seguir trabajando. Entonces, ante esa situación, yo creo que más que acá no ha habido como la valentía o la voluntad política de ningún sector, yo diría más bien que acá, si está esto estancado, es que retrocedimos bastante con este gobierno, los acuerdos que se habían alcanzado de aumentar la solidaridad, y también, como decía Manuel, acá al parecer hay una insistencia por parte del actual gobierno de mantener el tema de la AFP, e incluso de esta manera media extraña entregarle la administración de fondos estatales esta vez. Perfecto. Pablo, cuéntanos un poco ¿qué propuesta crees tú que debiera hacerse también? ¿Tú estás de acuerdo con un sistema mixto? Nosotros desde la coordinadora hemos aceptado y hemos estado trabajando con la coordinadora No Más FP, trabajando también con su propuesta, que principalmente contempla 2 cosas. Uno, que es un sistema tripartito que permite obviamente el ingreso desde la remuneración del cotizante, que tiene también un aporte estatal y tiene también un aporte a cargo del empleador, y también que contempla la utilización de un pilar solidario que se combina con el sistema de capitalización individual. Va por ahí básicamente. En el fondo ahí concuerdo con lo que decía Javiera, que necesitamos un modelo que no ponga todo el peso solamente en la capitalización del propio cotizante, sino que tiene que haber un pilar que se haga cargo también de aquellas remuneraciones, por ejemplo, que son más bajas, o aquellas personas que, como bien decías tú, no pueden cotizar. También tenemos ahí una deuda y una conversación quizás pendiente con el tema de las pensiones para las personas que tienen trabajos no remunerados, como los trabajos de cuidado, cierto trabajo doméstico. Por lo tanto, es importante también que exista ahí un pilar solidario que se ponga sobre el tapete. Andrea. Sí, yo igual coincido con que hay distintas dimensiones de este tema, una que es netamente los retiros, otra que es la reforma previsional, etcétera. Yo creo que efectivamente no hay que ser ingenuos. Tenemos que entender que las AFP administran lo que es el equivalente al 80% o más del Producto Interno Bruto. O sea, es un poder extraordinario, y si suman los fondos que administran, no estoy diciendo que administran el Producto Interno Bruto, es el equivalente a. Si sumas a lo que administran las aseguradoras, es incluso más. Entonces, no es coincidencia o no es azar que haya sido tan difícil cambiar el sistema, ¿ya? Yo sí creo que el debate tiene que ser mucho más profundo y mucho más sincero, porque
también comparto la visión que plantea Rodolfo cuando dice, ok, pero esto sale de alguna parte, y decimos, bueno, pongámosle un punto más de cotización al empleador, bueno, ahí hay pymes que no lo soportan. Entonces, es un debate que hay que hacerlo, pero de cara a la gente, y despejando estos intereses ocultos que efectivamente existen. Yo también soy partidaria de un sistema que hay que reformarlo profundamente, como lo comentábamos delante, y quisiera hacer un punto adicional, que de repente nos olvidamos, y es que estas acciones igual tienen consecuencias. Los retiros no solamente son mala política económica, sino que hoy día tienen al Estado de Chile demandado, porque las FP demandaron al Estado chileno y las aseguradoras de cesantía también demandaron en sede nacional, porque efectivamente, bueno, mi opinión personal, o sea, el Congreso extrañitó sus facultades y sacó una reforma que no era legal. Es la postura que tienen también las aseguradoras. Yo creo que tienen mérito para la demanda. Otra cosa es que tengan efectivamente prejuicio de acreditar y que deban ser condenados o no, pero el efecto que tiene sobre el país, el hecho de que se puedan hacer esos cambios de reglas, son tremendos. Entonces, otra razón más para no prestarle ropa a un retiro del 100% que a esta altura parece más que malo, pésimo. Andrea, el nuevo sistema de pensiones debiera ser uno de los puntos que debiera tratar la Convención Constituyente y debiera quedar consagrado en la nueva Constitución. Yo creo que el sistema quizás es un tema de ley. Lo importante, y siempre lo dije y lo sostengo, es la garantía del derecho a la seguridad social. Nosotros también somos partidarios del reconocimiento a las labores domésticas, que efectivamente no existe en ninguna parte. Ahora, ¿cómo lo vas a administrar? ¿Cuál es la tasa de cotización? Si va a ser un ente privado, un ente estatal, si se va a llamar AFP, que sea ley, porque al final del día, en mi juicio, eso es algo que tienes que poder modificar con quórums más sencillos. Ya hemos visto que la Constitución es algo que tiene vocación de permanencia. Entonces, mi foco es a definir este derecho de seguridad social, que efectivamente significa que una persona, después de haber trabajado o quedando en una situación de invalidez, no quede en una situación de desprotección como la que tenemos hoy día en el país. Pero hay gente en este país todavía que piensa que en la Convención Constituyente pueden terminar con las AFP y pueden dejar consagrado el nuevo sistema de pensiones. No, bueno, es que yo creo que, mira, hay que darle espacio a la convención. Yo creo que los convencionales en estos debates van a ir puliendo ideas. Yo siempre he sido partidaria de una constitución no minimalista, pero sí muy robusta en principio. El maximalismo de llegar a poner cosas tan detalladas creo que nos perjudica, porque al final del día no nos da la flexibilidad que necesitamos. Mira, yo quisiera una constitución con la que pueda gobernar cualquier tipo de gobierno o presidente a la que llegue. Y eso significa ideas y principios claros, y de ahí leyes robustas que en el fondo tengan sentido con esa constitución. Yo no soy partidaria de poner todos esos detalles dentro de la constitución, en absoluto. ¿Rodolfo? Sí, cortito. Que yo, en relación al tema de las AFP, como para los que no saben, de repente en la casa, si alguien se jubila con 100.000 pesos, en promedio, de esos 100.000 pesos al mes, 70.000 son rentabilidad. No es lo que aportó la gente, es rentabilidad de la AFP. Obviamente, por lo que decíamos, el sistema de AFP no ha funcionado porque mucha gente trabaja informalmente y hay lagunas, y a esa gente hay que ayudarla a cotizar, pero me parece que el principio de poner 3 y recibir 7 es un buen principio. O sea, las AFP no hacen, uno le paga una comisión, pero la AFP no es que no haga nada, digamos, te multiplica la plata y te la multiplica harto. Y eso es un hecho, digamos. También es un hecho que no le sirve a mucha gente, y eso yo creo que lo tenemos que arreglar. Y si es que alguien quiere proponer un sistema mejor, yo creo que debiese subir la apuesta y hacer que de alguna forma esta generación o esta rentabilidad sea mayor, porque al final es plata que la persona no puso, pero que sí le genera rédito al final al momento de las pensiones. Yo creo ahí que Rodolfo toca un punto que es tangencial con otra cosa. Efectivamente, las AFP como sistema de ahorro individual son súper eficientes. Otra cosa es que sirven como sistema de pensión. Pero es porque tú dices que inviertan y que rentabilicen más. Y ahí sí es interesante el foco para estar atento en cuáles son las propuestas de los candidatos y candidatas a la presidencia sobre más allá de no tocar los actuales fondos, lo que quede en los fondos de pensiones, con el nuevo sistema, con las nuevas cotizaciones, qué se va a hacer y cómo se va a administrar. Si efectivamente se va a usar para financiar proyectos estatales, por ejemplo, porque hoy día las AFP tienen sumamente regulado dónde pueden invertir, bajo qué parámetros, y la superintendencia en el fondo está muy atenta a eso. Entonces es un punto que me interesa relevar, y para estar atento a
a las candidaturas, porque ahí sí hay visiones bien diferentes. Si efectivamente esos fondos de todos los chilenos, que es que representa gran parte del Producto Interno Bruto del país, en el fondo, se va a destinar a proyectos estatales, por ejemplo, o van a tener las mismas limitaciones de inversión que tienen hoy día, porque al final del día siempre es plata en cualquier sistema que tienes que poner a rentar, porque de otra manera es un chanchito de ahorro, ¿no? Lo que tú pones es rentarlo. Entonces, eso es un punto interesante. Pablo, ¿tú de acuerdo con una convención minimalista, como plantea Andrea, que no se toque este tema, sino que solamente se asegure como un derecho? Sí, mira, no sé si el concepto es una convención, o sea, una constitución minimalista, pero sí concuerdo 100% con Andrea en que la constitución lo que tiene que hacerse cargo es de definir ciertos principios fundamentales, ¿ya? ¿Y por qué era tan importante la discusión constitucional en materia de pensiones? Porque efectivamente nuestro sistema de pensiones actual está anclado por medio de la constitución. Por lo tanto, sí era siempre necesario poder meterle mano a eso. Hoy en día tenemos la posibilidad de cambiar esos principios regidores y creo sí que es importante que la nueva constitución defina con claridad que hay un derecho que debe estar garantizado y que debe primar por sobre otros, que es el derecho a la seguridad social. Y obviamente el sistema de pensiones que tengamos a futuro debe primar en ese sentido. O sea, pienso que un sistema como el de las AFP, que yo personalmente soy muy crítico de él porque siento que privilegia el negocio y la mercantilización por sobre lo que debe ser su foco principal, que es entregar pensiones dignas a las personas. Por lo tanto, si desde la Constitución se pueden establecer ciertos parámetros que nos permitan avanzar hacia un modelo de pensiones que se haga cargo de eso, totalmente de acuerdo. Pero sí, concuerdo con Andrea en que el sistema específico tendrá que ser materia de ley porque también debe estar susceptible a reformas, a mejoras o a transformaciones, porque nada nos asegura que un nuevo modelo vaya a funcionar 100% bien. Por lo tanto, tiene que ser regulable. Perfecto. Bueno, ya estamos en la hora. Seguiremos conversando de este tema en otros viernes más de programa. Quiero agradecerle a todos nuestros influyentes su participación hoy día, sus interesantes intervenciones, debate. El programa lo pueden ver mañana, sábado a las 13 horas y el día domingo a las 19:30 horas. Además, ya desde mañana está disponible en las plataformas de las redes sociales de Polar Comunicaciones. Así que les agradezco a ustedes, les agradezco la sintonía y nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, Manuel, Andrea, Clara, Pablo, Buenas noches. Buen fin de semana. que estén muy bien. Saludos a la gente en la casa. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Influyentes, un programa de análisis, desarrollo de ideas y de actualidad.